Eh, la termometría hace referencia al estudio de la temperatura. Se debe realizar de la siguiente forma. Primero, que se necesita un termómetro de mercurio, sea oral o sea rectal. Importante que sepan la diferencia entre estos. La diferencia está en el tamaño del bulbo, ¿ya? Se debe realizar la limpieza del termómetro. Debemos asegurarnos, dice aquí en cero, pero no es en cero, ¿ya? Debemos asegurarnos que el valor que marca el termómetro debe estar por debajo de los 35 grados centígrados. O sea, eh, el termómetro de mercurio tiene en sí una medición. Inicia en los 35, si no me equivoco, 34, 35. Debe estar por debajo de eso para que nuestra medición sea válida. La toma de la temperatura en orificios naturales internos, orificio oral y cavidad axilar. Ojo con esta imagen, ¿ya? Ojo con esta imagen. Hay un motivo por el cual yo he descargado esta imagen. Apréndanla, estudienla, pero aquí hay un pequeño error. ¿Cuál es el error? Ya, encuentre las 5 diferencias, ¿no? El error acá es que para tomar la temperatura en la cavidad oral, el bulbo debe colocarse por debajo de la lengua. Acá yo no he conseguido ya una imagen que tenga la lengua pues sobre o dirigida hacia el paladar, pero ténganlo en cuenta. Se debe colocar a nivel del segundo premolar o en dirección, ¿no? Bueno, sí, a nivel del segundo premolar. Eh, y se debe esperar unos 3 a 5 minutos aproximadamente para que se marque la temperatura. La temperatura en la cavidad oral normal está dentro de este parámetro, los 37,5 grados centígrados. ¿Por qué? Porque varía en la cavidad axilar, ¿ya? Ojo también con esta imagen, por algo se los he colocado. Debe de solicitarse al paciente que coloque la mano en el hombro opuesto a manera de sujetar, como pueden ver en la imagen, sujetar el termómetro dentro de la cavidad axilar y se debe de cuidar que la axila no sea hueca, así se mencionaba en las clases teóricas, para que la piel del paciente haga contacto con el bulbo del termómetro. El grado normal está en los 37,2 grados centígrados para la temperatura. Disternia. Ya, la disternia o distermia es una normalidad en la temperatura corporal, o bien una elevación o bien una disminución de la temperatura. Esto es más, un poco más relacionado a la teoría. No dudo mucho que sí, sus preguntas sean de esta forma. Ya pueden darle una leída si gustan. Más se los recomiendo para sus parciales o para su examen final, en este caso, que este es un tema que ingresa dentro de su examen final, ¿no? Porque ya han dado su primer parcial. Y acá la distermia patológica. Sobre fiebre no vamos a hablar en esta ocasión. Pasemos a la respiración. Los parámetros normales de la respiración en un adulto, ojo, porque varía dependiendo a la edad del paciente, pero les van a dar casos clínicos de adultos por lo general, ¿ya? Está entre los 16 a 20 respiraciones por minuto. Se, eh, se compone la respiración de dos etapas, una fase de inspiración y una de expiración. Torácica superior en las mujeres y abdominotorácica en los hombres. Eso yo ya les había indicado en sus historias clínicas, si no me equivoco. Términos importantes a conocer son estos. Taquipnea, una respiración que excede las 40 respiraciones por minuto, lo contrario a la brady, todo lo que está aquí es más rápido, lo que es brady es más lento, ¿ya? O sea, la brady está por debajo del parámetro normal de 10 a 12 respiraciones, es decir, menos de 16. La batipnea, que es un término que también existe, ojo con este. Cuando lean sus historias clínicas, lean con cuidado y detenimiento, ¿ya? No se confundan este término bradipnea con el término batipnea, son diferentes. En la batipnea existe un incremento en la amplitud. Ve que al respirar puede existir una respiración más profunda, pero no significa que se vea alterado su número. Y es muy importante esto conocerlo porque
sabemos que existen respiraciones patológicas. Se nos han enseñado 3 en especial. Yo hubiera querido mostrarles un video ya. Yo he aprendido esto con un video, sobre todo, y con un gráfico que me hice, pero eso está en mis apuntes, ya no les puedo mostrar. El asunto es que nos han enseñado específicamente 3, y les prometo que eso va a entrar en su core, así que estudienlo. La respiración de Kussmaul, la de Cheyne-Stokes y la de Biot. La respiración de Kussmaul es una respiración que en mi gráfica quisiera dibujarles, pero no sé cómo. A ver, espérense, voy a intentar. Es que de veras que yo me aprendí así. Ya, acá en este. No. Se supone que esto tendría que marcar. Si bien saben cómo le hago para rayar la pantalla, podría salvarme en este momento. No. Ya no se puede. Ni modo, ya lo cancelamos. La respiración de Kussmaul es una respiración caracterizada por estar aumentada su frecuencia y su amplitud, como si el paciente estuviese cansado, les diré ya para que lo aprendan. Se presenta en casos en los cuales puede existir acidosis metabólica, puede existir coma cetoacidótico, si no me equivoco también, ¿ya? La respiración de Cheyne-Stokes es una respiración que poco a poco va incrementando su amplitud y su profundidad, pero llega un punto en el cual el paciente deja de respirar. Eso lo he aprendido con un video y quisiera encontrarlo, a ver si se los envío más tarde. Pero es un punto en el cual el paciente ya no respira, se queda como si hubiese fallecido, ya les diré, como si estuviera desvivido el paciente, y vuelve a respirar poco a poco y incrementa su respiración más rápido y más profundo. Y llega otra vez a un punto donde deja de respirar. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Y la respiración de Biot es una respiración completamente irregular. Tienen que conocerla. Eso es pregunta de COE, es pregunta de parcial y es pregunta de examen final, por si acaso, ¿ya? Pero en sí, aprendan estos términos: bradipnea, batipnea. Y polipnea, aumento de la frecuencia y la profundidad respiratoria. ¿Ya? Sigamos. Apnea es un término que describe un estado en el cual ya no existe la respiración. Disnea, dificultad respiratoria, pero ojo, subjetiva. Paciente siente que no puede respirar, mientras que en la ortopnea existe incapacidad para respirar en cierta posición. Por ejemplo, los pacientes cardiópatas suelen tener ortopnea. Se van a dar cuenta. Les pongo un ejemplo sin ir más lejos. Yo tengo un paciente, ahorita estoy cursando el rote de operatoria, y tengo un paciente que yo noto que tiene ortopnea en el punto cuando yo lo coloco en posición de cúbito, justamente para poder evaluarle las piezas. Se empieza a fatigar, a agitar, y su propio cuerpo le pide, o como les diría, le solicita, ¿no? Ponerse en posición semi-Fowler o Fowler. Ya van a darse cuenta de eso ustedes, y es importante conocerlo porque les puede pasar, ya les puede pasar. Entonces yo trato de no echarle tanto, pues no colocarle tanto en posición de cúbito porque le estoy incomodando, y de paso que no me deja trabajar tranquilamente, porque yo sé, no ve que está mal el paciente. Hipernea, ya respiraciones profundas y rápidas. Esto podría corresponder un poco a lo que ocurre en la respiración de Kussmaul. El pulso. El pulso es la transmisión de las ondas vibratorias por la contracción de los ventrículos en las arterias. Perdón, aquí dice arterias. ¿Qué significa? Que el corazón late y las ondas que se producen, o sea, la fuerza, ¿no ve?, que se produce porque el corazón está latiendo fuerte, se ve expresada en el pulso, en las arterias más distales o también mediales, cercanas al cuerpo, ¿no ve?, al eje longitudinal del cuerpo. Debe evaluarse en sí estos
estos parámetros. Fritat, ya es un mnemotécnico, les diré, que se ha creado en la cátedra, o bueno, en la materia, ¿no? En la asignatura, para poder aprender lo que debe evaluarse en el pulso. Su parámetro normal oscila a los 60 a 100 latidos por minuto, o en este caso podrían colocar pulsaciones por minuto. Aquí tuve una duda con unas compañeras de mi año. Ya me han preguntado cuál es la diferencia entre pulso y frecuencia cardíaca, porque el número va a ser el mismo, ¿no ven? En sí, frecuencia cardíaca sí podría colocarse con LPM, es decir, latidos por minuto, porque se está escuchando cuántos latidos por minuto, vale la redundancia, existe con la ayuda de un estetoscopio directamente escuchándole al corazón. Mientras que el pulso no es eso, no son las pulsaciones, mejor dicho, los latidos. Son pulsaciones, ya son ondas transmitidas por esos latidos. Entonces, pulsaciones por minuto, ¿ya? Mucho mejor. Bueno, como les había dicho, los parámetros que deben de evaluarse: frecuencia, ritmo, intensidad, tensión, amplitud y dicrotismo, ¿ya? FRITAD. Pero eso yo asumo que ya lo saben. Términos a conocer: taquisfigmia, ya les dije, taqui todo es más rápido, brady es todo más lento, taqui sobre los 90, brady menos de 60. Recuerden que lo normal es de 60 a 100. En su teórica ha mencionado esto, ya no me estoy inventando. Taqui sobre 90, yo lo coloco. Yo diría, según nuestra lógica, tendría que ser sobre 100. Pero así lo dijeron, ya. La presión arterial. La presión arterial hace referencia en sí a esto. Miren, la fuerza de las paredes de los vasos sobre el contenido. Se puede evaluar muchas enfermedades, por ejemplo, la presión arterial, cuando está alterada, ya puede existir hipotensión o hipertensión. Lo que más vemos en los pacientes es la hipertensión. La hipertensión tiene 3 grados. Creo que aquí no está. Esperen. Aquí está, ya está. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Espérenme. La presión sanguínea es la fuerza de la sangre contra las paredes, pero la resistencia de esas paredes a la fuerza de la sangre, esa es la presión arterial. Sus parámetros normales son de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Les había dicho ya hace tiempo, si no me equivoco, que no son 80 sobre 120, son 120 sobre 80, porque primero se menciona la sistólica y luego la diastólica. Si lo mencionamos al revés, estaríamos diciendo que el paciente tiene una sistólica de 80 y una diastólica de 120, que en este caso sería mortal. Ya, que vamos con eso. Menciónenlo bien, en su cátedra de cirugía les evalúan con esto, por si acaso, ¿ya? Sistólica, diastólica, ya. Esto. La toma de la presión. Esto, si no me equivoco en sí, ya les han evaluado en su examen, en sus exámenes físicos, bueno, en sus defensas de sus historias clínicas en la parte de examen físico. Breve y rápidamente les voy a recordar lo que debe de hacerse. Ya se debe de colocar el manguito. Miento, antes, primero se debe de buscar que el paciente tenga pulsaciones. Se comprueba que el paciente tiene pulsaciones y se le puede colocar el manguito. Esto a la medida de su brazo, se cierra la campana, empezamos a insuflar, pero al mismo tiempo con la ayuda del estetoscopio estamos escuchando, bueno, y sintiendo, mientras está aquí, perdón, con los dedos estamos sintiendo el momento en el que desaparece el pulso. Insuflamos hasta que desaparezca el pulso, no más de eso, por favor, no se exceda. Una vez que desaparece el pulso, ahora sí con el estetoscopio lo colocamos sobre la arteria radial y vamos desinsuflando lentamente, ¿ya? Para escuchar la sistólica y la diastólica. Tiene que ser un lugar silencioso, ya les ha debido pasar que sus compañeros meten bulla de repente, no se puede escuchar nada, ¿ya? Un lugar silencioso, el paciente no debe de haber corrido largas distancias momentos antes o haber hecho actividad física porque su presión va a variar. El paciente debe de estar con el brazo a la altura del corazón, que se lo menciona, ¿ya? La vejiga vacía, o sea, en teoría no tiene que haber nada
que le produzca algún tipo de dolor o estrés al paciente, sobre todo el dolor. Ya puede ser un factor que altere la presión del paciente. Ahora sí, hipertensión arterial. Esto es importante que lo sepa. Puede entrar en su examen. ¿Ya? La hipertensión arterial, cuando la, cuando la presión arterial o tensión arterial está elevada, puede clasificarse dentro de 3 estadios, ¿ya? Leve, moderada y severa. Severa o grave también puede ser, ¿ya? Pero por severa sobre todo pueden conocerla. En la hipertensión leve, inicialmente el paciente va a presentar cefalea holocraniana. La holocraniana, recuerden que es como si tuviera un cinturón en la cabeza, ¿no? Así es como se describe, como si algo como les digo, le comprimiera, le apretara la cabeza a manera de cinturón, así se lo menciona. Presenta náuseas, presenta vómitos, mientras que en la hipertensión moderada, aparte de, ojo con esto, aparte de cefalea, náuseas, vómitos, tiene epistaxis, que es un sangrado nasal, sangrado subconjuntival y tinnitus. Y en la severa, aparte de cefalea, náuseas, vómitos, epistaxis, sangrado conjuntival y tinnitus, tiene parestesias, hemiplegias y aneurismas. ¿Ya? O sea, ¿qué? ¿Ya? Si por ello les preguntara de qué 2 signos que se presentan o síntomas que se presentan en la hipertensión arterial moderada, y no se recuerdan estos, pero se acuerdan tinnitus y se acuerdan de la leve, pues está bien, porque también sí se presenta. O con eso. Peso y talla para ver el índice de masa corporal. Les aseguro que esto va a entrar. Se los prometo casi, ¿ya? Les ha entrado, creo que en su examen parcial, su primer parcial, no sé bien, pero yo creo que sí. Tienen que tener 2 datos, el peso y la talla. Y tienen que cuidar que estos datos estén en las medidas que nosotros necesitamos para realizar la ecuación. Vale decir, kilogramos para el peso y metros para la talla. La fórmula, peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Ya sabemos aplicar esta fórmula. Solamente se va a sacar el peso ideal en caso de que el índice de masa corporal esté por fuera de los parámetros normales. ¿Qué significa? Que no esté dentro de 23 al 25, ¿no? O que está 21, digamos, está muy por debajo, o que está 26, está sobre los parámetros que hemos definido como normales en el índice de masa corporal. Entonces, ¿para qué les digo esto? ¿Por qué les estoy molestando con esto? A veces ustedes se ponen nerviosos. Cuando están dando ese examen, están, no sé si ansiosos, estresados, con mucha adrenalina en su cuerpo, ya que no se fijan en esto. Pequeño e insignificante detalle. ¿Por qué? Porque les puede hacer perder mucho tiempo, y así es que está dentro del parámetro normal, y ahí ustedes están a fuerza queriendo sacar el peso ideal. No es necesario si es que está, pues, ¿no ven? Ahora también puede que les pida, ya, ojo con eso, pero tienen que leer bien lo que se les está pidiendo y tranquilitos sobre todo, ¿ya? Tranquilos, analizar lo que les está pidiendo, no confundirse, o sea, no se pongan el pie ustedes mismos. Esto sobre todo lo vamos a ver en los casos clínicos que vamos a estudiar. Sobre diabetes se preparan los casos clínicos, ¿ya? Para tener el peso ideal, debe de multiplicarse su talla al cuadrado por el peso máximo, en este caso 25, o por el peso mínimo. Y luego, a través de una regla de 3 simple, su peso máximo o el mínimo, ¿no? En el que haya marcado, en este caso ha marcado el máximo, es su 100%. Pero, o sea, eso es lo que debería de ser. Pero el paciente pesa más. ¿Cuánto pesa? 73 kilos. ¿Cuánto vale eso a un 100%? Esa es la pregunta que nos realizamos, ¿no ven? Realizamos la ecuación y en este caso tiene un 7% de exceso. Esto apréndanlo, por favor. Informes. Informes me han hecho saber que les han colocado esto en su ECOE. Pero así exacto, ya, exacto. Y yo no sabía ya de que les preguntaban exacto. Y les dije así, que por ahí si quieren apréndanlo, ya. Y los dejé a su suerte, mis chumanes muchachos. Pero apréndanlo, ahora sí. La desnutrición grado 1, el porcentaje. El grado 2, el porcentaje. El grado 3, del 10 al 15, ¿no? Y la caquexia.
mayor al 25%, que ya es un grado de desnutrición severo, podríamos decirlo, ¿no ve? Pero no lo llamamos así, le llamamos caquexia. Y el sobrepeso, casi que tienen los mismos valores, casi, ¿no? Un poquito varían en esto, en obesidad grado 2 y la desnutrición grado 2. Pero apréndanlo, ¿ya? Les puede entrar uno de estos, cualquiera puede entrar y les pide que se especifique exactito el grado de desnutrición o el grado de obesidad. Si quieren, saquen el botico ahí. Ya, espero que ya lo hayan sacado. Para ver el cráneo y la cara. Sí. Físico, dime. Una pregunta, en la anterior diapositiva, si estaría, por ejemplo, en una desnutrición del 17 o 18%, ¿le pondremos desnutrición de grado 3 o caquexia? Caquexia sería. Ah, mayor al 25, dice, ¿no? Claro, pues, o sea, si Buena fuera un pregunta. 18 más o menos. Buena pregunta, buena pregunta. A 25, caquexia grado 3. Dado que esto dice mayor a 25 en caquexia, podría entrar dentro del parámetro del grado 3. Podría ser, porque no está más a 25. Buena observación, ¿cierto? Que no lo había notado. Pero esto saqué de sus teóricas, ¿ya? Entonces yo creo que puede valer como desnutrición grado 3. ¿Respondí a tu pregunta, Sherry? Sí, sí, gracias, doctor. Okay. Tengo suerte mucho de saber. Ya, seguiremos con cráneo y cara. El examen físico, para que lo sepan, ya, y pueden sacarle una foto si quieren. La craniometría básica debe de evaluarse en el ancho de la cara, se mide el ancho de la cara por sobre 100, perdón, el ancho del cráneo, pero la mitad del ancho del cráneo, eso es medio extraño, ¿ya? Se mide solamente la mitad, miden como que la circunferencia del cráneo y lo multiplican por 100 y lo dividen sobre la longitud, desde el vértex hasta el mentón, ¿ya? Hasta la parte más inferior del mentón. Tipos, pueden aprenderlo si gustan, memorizarlo. Esperen un momentito. Ya. Pueden memorizarlo si gustan, los dolicocéfalos, mesocéfalos y braquicéfalos, sus parámetros. La verdad es que no he visto que les pregunten cómo tal eso. Esto, para su teoría, podemos aprender, ¿ya? Escafocefalia es un tipo de cráneo que se compara con la quilla del barco, ¿ya? Y escafo en sí creo, si no me estoy olvidando ya lo que había estudiado hace mucho tiempo, significa barco. Entonces, pues, memorizarse y agarrarse de esta primera, de este prefijo, ¿no? De las primeras sílabas, de esta primera palabra, para poder entender este tipo de cráneo. Oxicefalia, el cráneo en forma de torre. El paciente presenta al mismo tiempo una nariz alargada, policitemia y estrabismo. Por un cierre prematuro de la sutura metópica y sagital. Puede entrar esta oxicefalia o bien escafo, suelen ser bastante comunes. La ticefalia, la verdad que no lo he visto mucho, ¿ya? En sus preguntas, pero tiene forma de plato, ya por eso les he colocado aquí la referencia. Por un cierre prematuro de la sutura frontal y parietal. Trigonocefalia, forma de triángulo. Deformación del arco cigomático y de los ojos, por supuesto que sí. Nosotros aquí mismo ya se puede casi que imaginar, ¿no?, cómo está el rostro del paciente. Cierre prematuro de la sutura metópica y la sutura sagital. Plagiocefalia. Suelen preguntar ¿ya? Plagiocefalia. Les había dicho, si no me equivoco, ya en el mnemotécnico, la forma en la que aprendí el término de plagiocefalia, ¿ya? Plagio significa algo en sí asimétrico, plagio. Es un cráneo asimétrico, un cráneo oblicuo o un cráneo de lado. Por eso les he colocado aquí esta imagen. Por un cierre prematuro de la sutura lambdoidea. Cráneo reniforme, creo que no hay mucho que estudiar ahí, ¿no? Forma de riñón. Natiforme, un cráneo abombado. El plagio, céfalo, escafo y el oxi suelen ser los más preguntados. Descripción del color
nigrótrico, siempre les he molestado con esto, por si acaso no es negrótrico. Ojo con eso, tipos de cabello, ya. Pares craneales. Para evaluar los pares craneales se debe tener un orden secuencial para estudiarlos, sobre todo para no ignorar ninguno de ellos y no saltarnos nada. El primer par, que es el que primero vamos a evaluar, valga la redundancia, se evalúa y se le pide al paciente que cierre los ojos, se ocluye una fosa nasal y se evalúa la percepción de los olores. Ya, esto ya les había dicho. Me acuerdo que les he hecho una retroalimentación de esto. Para el segundo par se evalúa la agudeza visual, visión de colores, campo visual y fondo de ojo. La verdad que no recuerdo que hayan preguntado sobre esto, pero ya saben cómo realizarlo. Tampoco tanta teoría sobre esto, ya sobre sus grados. Más para su historia clínica, si no me equivoco, se los coloqué ahí. Par 3, 4 y 6 se realiza el examen pupilar y movimientos oculares. Para el 3, suelen preguntar siempre, el 4, mirada hacia abajo y hacia adentro, es lo que debería de revisar el cuarto par craneal. Aquí, hacia abajo y hacia adentro. En caso de estar lesionado, el paciente va a tener una mirada desviada hacia arriba y hacia afuera. Se describe como la mirada de los santos, por si acaso, y eso entra en los exámenes, pero no se los formulan como yo les estoy formulando. Un poquito complicado lo formulan las doctoras, como un juego de palabras les diré, pero solamente hay que leer con atención e imaginar cómo les está describiendo, solamente eso, para ubicarse, ¿ya? Imaginar cómo se estaría viendo el paciente, para ver qué cosa está alterando. El sexto, la vista hacia distal, motor ocular externo, ¿no ven? Si estuviera lesionado, el paciente estaría viendo así como esta imagen, hacia adentro. El examen pupilar en sí son 3 que se realizan, el fotomotor, el consensual y el de acomodación. La forma más sencilla en la que yo recuerdo esto, creo que es bastante obvia, pero por si acaso, por si alguien se confundiera con esto. Fotomotor, me agarro de foto y me recuerdo foto con luz, ¿ya? Entonces, que necesitas luz para hacer este examen. Luz directa hacia un solo ojo, mejor dicho, no directa, no, 45 grados, siempre no vamos a lastimar los ojos del paciente, ¿ya? Consensual, me recuerdo de consenso, siempre se debe de llegar a un consenso entre 2 personas, ¿no ven? Entre 2, o sea, que debes de evaluar uno, o sea, debes dar el estímulo a uno y evalúas el otro, evalúas 2. Y el de acomodación, no tiene no es tan difícil recordarlo, debe de acomodarse, ¿no ve? La pupila miosis de acuerdo a un objeto que tú acerques, alejes, ¿no? Al ojo de tu paciente. El quinto par, motor sensitivo y corneal, no se olviden de corneal, ya les había dicho. Evaluar la fuerza, sobre todo la motilidad y la fuerza de los músculos masticadores. Séptimo, motor sensitiva, sobre todo, ya se sabe, ¿no? Facial, no creo que tengamos problema. Suelen olvidarse con esto, que se inervan el gusto, los 2/3 anteriores de la lengua. Octavo, la prueba de Romberg para el equilibrio, la de Weber para la audición con el diapasón. Noveno, glosofaringio. Ya estoy corriendo porque quiero llegar a otra presentación sobre todo y no quiero tenerlos cansados para entonces ya. Se evalúa el reflejo nauseoso, la simetría del velo de paladar, signo de la cortina de Bernet en caso de que un lado estuviese abajo en relación al otro, ¿ya? El décimo par craneal que se evalúa con los signos vitales y luego al undécimo, vamos con aquí le voy a decir undécimo, ya. La fuerza, la motilidad en sí de los 2 músculos importantes, trapecio y esternocleidomastoideo, la fuerza de los hombros y la rotación de la cabeza. El 12avo, que es el hipogloso, motor, y se evalúa el movimiento de la lengua. Eso ya saben. Bien. Tiroides y ganglios, se ven
las maniobras que se utilizan para evaluar la tiroides, sobre todo se les pregunta de las maniobras. Es importante que sepan cómo se realiza la maniobra y el nombre que tiene cada una. Kervain se realiza en forma de rodeo, estando uno detrás del paciente. La Kervain invertida se realiza estando frente al paciente. Ya saben cómo duele la Hei desplazando la tráquea hacia un costado y evaluando, palpando e intentando sentir cómo está la tiroides con la otra mano. La de Crilé solamente se realiza con 2 dedos, el pulgar y el índice, y la de Marañón, que es la que más se suele preguntar en los exámenes, para poder evaluar el tiroides intratorácico. Se le pide al paciente que eleve las manos, los brazos. De esta forma podremos evaluar si existe un tiroides intratorácico. Al mismo tiempo de que se realiza esto, si es que el paciente tuviese, ¿ya? El paciente puede presentar plétora facial, como pueden ver acá en la imagen, ¿ya? Y podemos ya en este punto sentir. ¿Por qué? Porque le está impidiendo la respiración, ¿ya? Por eso. Examen de los ganglios. Pueden aprender y estudiar esta imagen. Está mucha teoría como tal, pero he tratado de resumirlo. Lo que se debe evaluar es la localización, tamaño, forma, consistencia, movilidad, sensibilidad, adherencia. Localización puede ser preauricular, retroauricular, tonsilar o subángulo, que es este de acá, que les estoy mostrando. Submentoniano acá, submaxilar por esta parte. Les estoy mostrando ya, perdón que no se los diga así como tal, que en términos anatómicos, pero prefiero que lo aprendan así. Cadena cervical superior, es superficial, mejor dicho, la profunda que está por debajo del esternocleidomastoideo, la supraclavicular, esta es la supraclavicular. Suele haber un ganglio que les evalúan, es el que les preguntan, el ganglio de Virchow o el de Stuart. Perdón, van a investigar bien esos dos ganglios, ya busquen la teoría, ahorita me estoy confundiendo sobre uno con el otro. El de Virchow es uno y el ganglio de Stuart es el otro. El tamaño que debe describirse, la forma, la consistencia, si es blanda o es dura, la movilidad, se mueve o no se mueve, sensibilidad, duele o no duele, y la adherencia a los planos profundos. Esto más para poder identificar si el ganglio está, indica una patología, una afección crónica, aguda, o bien como tal una afección neoplásica, ¿ya? Tiene diferencia en eso. Bueno, ya. Tiene diferencia en eso. Ya los ganglios de procesos inflamatorios agudos suelen tener un tamaño, mejor dicho, hacen diferencia sobre todo en su consistencia. Una consistencia blanda. Los neoplásicos son pétreos, como piedras. Los de procesos inflamatorios agudos se mueven, los neoplásicos no se mueven. Los de procesos inflamatorios agudos suelen doler, mientras que los neoplásicos o crónicos también no duelen. Y los neoplásicos tienen adherencia a planos profundos, no suelen moverse. O sea, cuando ustedes sientan, son como tal, como piedras que no duelen y no se mueven. Y están adheridos a planos profundos. Para corazón y pulmón, importante que conozcan los focos auscultatorios. ¿Ya? Ese es el orden, ya les había dicho en una ocasión, si no me equivoco ustedes, este es el orden en el que debería evaluarse o auscultarse, perdón, aquí me ha faltado una I, debería de auscultarse los focos cardíacos, ¿ya? Mitral, tricuspidia, aórtica accesoria, de ERPS, ya han debido comprobar que siempre se les pregunta esto, aórtica y pulmonar. Cuando les ingresan en sus exámenes, imagino que ya lo han visto porque creo que, no, esto es para su segundo parcial. Les preguntan de una manera bien extraña, les diré, ¿ya? Como que se los abrevian la ubicación, sí, pues la ubicación de cada foco, ¿ya? Para, digamos, y ustedes tienen que decir qué foco están describiendo.
El segundo espacio intercostal derecho, por ejemplo, les van a poner un 2, E de espacio y de intercostal D de derecho. Y ustedes tienen que ubicarse eso. O sea, tampoco es que se les coloquen tan fácil ya. Se los abrevian, les cuento todo esto. La dirección, la ubicación exacta de cada foco. ¿Ya? El primer ruido se escucha más en los focos de mitral y tricúspido y el segundo en los focos aórtico y pulmonar, porque el segundo se produce por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar y el primero por el cierre de la válvula mitral y tricúspide. Para que sepan, creo que les han preguntado en sus prácticas, yo creo, a mí me han preguntado. La auscultación pulmonar, estos son los puntos en los que tendría que escucharse. Esto es más relacionado a teoría que puede ingresar en su parcial, ¿ya? Pero no creo que les pregunten en su eco. Patología pulmonar, esto sí. Ya, a ver. No he tenido el tiempo, la verdad, para realizarles, pero puede que en esta semana lo realicemos. Una retroalimentación como tal de tuberculosis, de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? La tuberculosis es una enfermedad producida por el bacilo de Koch, un bacilo que se transmite a través de la expectoración o también puede ser en sangre, ¿no? Del paciente, pero sobre todo la expectoración de un paciente infectado, enfermo, hacia otro. Cuando el paciente recibe esta carga bacteriana por primera vez en su vida, se dice que estamos ante una tuberculosis primaria. Y lo que hace el cuerpo, inmediatamente el bacilo ingresa dentro de los pulmones, ¿no ven? Es que va a tratar de defenderse a través de los macrófagos. Lo que hacen los macrófagos es que tratan de fagocitar al bacilo de Koch. Sin embargo, y sin querer, les diré, los macrófagos simplemente le dan como un hogar más propicio, de hecho, a los bacilos. Y los bacilos siguen proliferando ahí adentro, ya dentro de los macrófagos. Es decir, que el cuerpo fracasa, y lamentablemente fracasa al intentar detener a esta carga bacteriana, ¿ya? Mucho depende también de dos factores importantes. ¿Cómo es que el paciente va a sufrir la tuberculosis? Depende de la carga bacteriana, o sea, de cuánto bacilo ha recibido el paciente, y depende de cómo está su inmunidad en ese momento. Por ejemplo, un paciente que está enfermo con VIH es muy propenso, y de hecho ustedes cuando estudien VIH, y vayan a estudiar VIH, ojo, ya les estoy diciendo, cuando estudien VIH, van a darse cuenta que el paciente como tal no fallece por el VIH, fallece por otra enfermedad, que sería una enfermedad oportunista en este caso, que enferma al paciente y como su inmunidad está deficiente, no tiene oportunidad de defenderse o sanarse. Entonces fallece de otra causa, no en sí de VIH, de otra enfermedad oportunista. La más común por la cual un paciente de VIH fallece es por tuberculosis, la más común. Entonces depende de esas dos cosas, ya la cantidad de bacilo que el paciente reciba y la inmunidad del paciente. Por decirse, si su inmunidad está baja y la cantidad ha sido bastante, el paciente va a tener un pronóstico desfavorable. Pero por lo general no acontece eso. Por lo general las defensas del paciente están bien, ¿ya? Entonces están ahí, perdón la expresión, pero están dándolo todos los macrófagos para defender al cuerpo de los bacilos. Y se producen, ¿cómo les diría? El ataque o la defensa por parte de otras células, que son los linfocitos. Los linfocitos van al sitio y defienden, ya es como que le están dando, o sea, están tratando mediante todos los medios de detener esta infección. También van células epiteliales al sitio y forman como una capa. Traten de imaginar, ya les prometo que voy a hacer una presentación después. Traten de imaginar, como una capa alrededor de toda esta guerra que está ocurriendo, como que encerraran, ¿no ve? A estos bacilos. Llega un punto en el cual va a lograrse detener la reproducción de estos bacilos. Como
A ver, les pondré el ejemplo. No sé si han visto Los Cuatro Fantásticos, no sé si es en la 1 o en la 2, en la que al villano, que si no me equivoco se llama Víctor, perdón por el ejemplo, pero solamente quiero que se lo aprendan, lo congelan, pero no está muerto, ubican que no está muerto, ¿no ve? Porque revive, ya, o sea, como que se reactivara lo de en la secuela, ¿no ven? Algo así, ya, imagínense, ahí está el vacío, está como congelado ya, pero no está muerto, ya puede reactivarse. ¿De qué depende que se reactive? Depende de que el paciente nuevamente tenga carga viral o bien que sus defensas bajen. ¿Ya? Esos dos factores que eran muy importantes y primordiales, ya que les había dicho en una primera instancia. Entonces, cuando el cuerpo ha logrado contener a los bacilos en ese sitio, ¿ve? Bajo esa, ese sitio en el que están los macrófagos, los linfocitos muertos, ¿no? Están los bacilos ahí como, como congelados, les diré, como en pausa, ahí están las células epiteliales. Esos son los granulomas, ¿ya? Ojo, esos son los granulomas. Y depende, les había dicho, ¿no ven? De que la defensa del paciente pueda bajar o pueda recibir una nueva carga. Cuando eso ocurre, estamos hablando de una tuberculosis secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque inicialmente el paciente ya había sido sensibilizado, contagiado, había recibido ya una carga de estos patógenos. Por segunda intención y por segunda ocasión puede reinfectarse el paciente. ¿Y qué ocurre? Como les había dicho en la película, ¿no ve? Que el villano como que despertara otra vez, algo así. Puede pasar que en esta cápsula que el cuerpo ha tratado de crear para contener al bacilo, se rompa, ¿ya? Y que el bacilo otra vez vuelva a activarse y prolifere y esta vez destruya de forma más nociva, les diré, a el tejido circundante. Cuando eso pasa, ustedes sabrán que cuando algún proceso, alguna patología ocurre a nivel de nuestro cuerpo, todo el cuerpo defiende, como que todo cambia, ¿no ves? Todo el cuerpo da todo de sí para que se detenga lo que está ocurriendo. Algo así ocurre a nivel ganglionar. Los ganglios empiezan a tratar de defender de igual forma y mandar células a este sitio. Entonces, la suma de los granulomas, ya les he dicho que son los granulomas, ¿no? Más la adenopatía, ¿qué es la adenopatía? La enfermedad de los ganglios, como tal se describe, ¿no? A este conjunto se lo ha descrito como complejo de Ghon. Entonces, ¿qué es el complejo de Ghon? Son los granulomas que ya se han formado en una etapa primaria, más la adenopatía satelital, o sea, que está cercana a los a los focos de infección. Ya, espero que se esté entendiendo, les estoy explicando de una forma bien interesante, diría yo. Ya. Luego de que esto haya ocurrido, como les había dicho, mucho depende de cómo está la defensa del paciente y de la cantidad del bacilo que ha recibido. Puede ocurrir que los bacilos proliferen tanto, ¿no? Que se rompan estos granulomas, que se eh, que dañen al tejido circundante, que provocan cavidades dentro de los pulmones. Estas cavidades pueden en cierto punto y momento afectar vasos sanguíneos. Y cuando el bacilo llega a un vaso sanguíneo, se dice que estamos ante una tuberculosis miliar. Entonces, ¿qué es la tuberculosis miliar? La tuberculosis miliar es aquella en la que encontramos eh, la infección diseminada en la vía hematógena. ¿Ya? Esa es la tuberculosis miliar. En este punto, el paciente sufre de expectoraciones, bueno, en sí, durante toda la enfermedad, ¿no? Sufre de expectoraciones. Encontramos a nivel de los pulmones la necrosis caseosa o casificante. ¿Qué significa esto?
es simplemente el tejido que ha sido dañado y afectado por estos bacilos. Es la suma de esos macrófagos, los linfocitos y el tejido epitelial que les había dicho, ¿no? Y las cavidades que se han conformado, todo eso da un aspecto de queso acidificante, así lo describe. Dentro de los pulmones, eso podríamos verlo en un corte histopatológico. ¿Ya? Pero lo que se ve es que el paciente expectora sangre. ¿Por qué? Porque se están conformando cavidades dentro de los pulmones, pues están haciendo como heridas, entonces simplemente el paciente se está desangrando, ¿ya? Llega un punto en el que el paciente puede fallecer. Eso si es que no recibe oportunamente el tratamiento. Pero ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento inicial consiste, o el básico, les diré, el primordial que debemos de conocer en 4 medicamentos importantes. Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Ya? Otra vez, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Son los medicamentos que el paciente debe de recibir en un estado inicial y debe de cumplir con el tratamiento durante los meses que se le indican. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Esto probablemente no les pregunten así como les estoy contando yo, pero es importante que lo sepan. Por cultura general les diré, por profesionalismo, no sé por qué más. También está interesante, creo yo. Porque si el paciente no cumple con el tratamiento eh, requerido, ¿ya? Tiene la probabilidad de generar una resistencia. Recordamos que son bacterias. Las bacterias pueden generar resistencia. Y si el paciente genera resistencia, ya no habría mucha posibilidad de salvarle al paciente. Pero ¿cuál es la peor parte? Les diré. Ya, el paciente, como tal, él ha decidido bajo su propia voluntad no tomar los medicamentos. ¿No ven? Lamentablemente puede fallecer y ya, pero es su decisión. El problema es que este paciente puede contagiar esa, eh, ese tipo de tuberculosis con esa cepa resistente a los antibióticos a una persona que no lo ha decidido, pues como tal, no cumplir con el medicamento, ¿ya? Y ahí está el problema con la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad de larga data, o sea, muy antigua, que ha estado presente en la historia de la humanidad por mucho tiempo. Y no desaparece precisamente por eso, y es más, está reapareciendo por ese punto, porque el paciente no cumple con la indicación médica. Y las nuevas cepas que encontramos en pacientes tuberculosos ya no son las iniciales, ya son cepas resistentes a los antibióticos. Por eso es que estamos, como les diría, en un punto difícil con respecto a eso. Ya no se encuentra casos, comillas, sencillos. Son casos difíciles de tratar. Ya inicialmente el paciente ya está contagiado con una cepa resistente, ya no hay mucho que hacer ahí. Ahí está el peligro de la tuberculosis y por eso estudiamos esta enfermedad. No es cualquier cosa, ya no es cualquier enfermedad, para que lo sepan. Sigamos al asma. Ya. El asma es una respuesta, es una enfermedad caracterizada por una respuesta exagerada, le diré, de las vías respiratorias del paciente ante ciertos estímulos. Puede ser extrínseca e intrínseca. Y en sí, lo que acontece ya es que las vías del paciente se van a ocluir ante ciertos estímulos, como ya les había dicho. La importancia de aprender esta enfermedad radica en que nosotros podemos encontrarnos a pacientes asmáticos y no podemos saberlo si no hemos realizado una buena historia clínica en el consultorio. Saben que utilizamos materiales en operatoria, sobre todo van a verlo, son materiales que tienen de repente olores muy fuertes, eugenol, ETA, cementos, van a ver lo que utilizamos, son posibles irritantes a las vías respiratorias del paciente, para que lo sepan, ¿ya? Los signos, los síntomas principales que vamos a encontrar en esta enfermedad son las sibilancias. Suelen ser muy común que les coloquen casos clínicos con respecto al asma, para que lo sepan. Y sobre todo, cuando ustedes leen, ¿no? El tantazo que les dan de cuadros clínicos que les colocan en su examen, es una palabra clave, al menos para mí.
es una palabra clave que les coloquen la palabra sibilancia, porque casi que inmediatamente puedo asociarlo al asma. Sibilancia, tos, expectoración, dolor torácico, dificultad respiratoria, disnea, ¿no ve? Como tal, todos esos son síntomas del asma. Entonces es importante que sepan y no se olviden, sibilancia, o sea, esa es la palabra clave. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos dos subtipos, la bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Esta enfermedad se presenta sobre todo en pacientes adultos, varones por lo general, ya no digo que son solo varones, pero por general. Mayores, les diré la quinta, sexta década, séptima más puede ser. Porque es importante que les diga eso, porque cuando leen su cuadro clínico, su historia, su enfermedad que les colocan, ¿no? En sus exámenes, es importante que sepan y lean y tomen atención. Primero, ¿el paciente es varón o es mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Tiene antecedentes de haber fumado? Ya, ahí está como un dato clave. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica han desarrollado esta enfermedad por haber consumido tabaco de forma crónica, ya, de forma en larga data, muchos años. Si no me equivoco, un rango mínimo sería 2 años o 3 años, si no me equivoco lo que leí, ¿ya? Eso en sí, sobre todo estudien la edad del paciente. El asma suele presentarse más en pacientes jóvenes y los casos que les colocan es más de gente joven, puede ser varones o mujeres. Sobre todo los niños varones suelen sufrir asma y a medida que se va incrementando, o sea, las estadísticas de cómo el paciente puede sufrir esta enfermedad varía. Se hace más presente en mujeres y cuando vemos la tercera edad, si no me equivoco, se iguala. Ya, o sea, tanto en varones como en mujeres, pero sobre todo niños varones, mujeres adultas y de la tercera edad varones y mujeres. ¿Ya? Eso para ver la edad solamente. Patología cardíaca. 3 enfermedades importantes que deben de conocer: fiebre reumática, endocarditis y Chagas. Para la fiebre reumática, sobre todo, estudiamos estos 5 criterios mayores. Hay criterios menores y no se van a confundir con esto. Carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham, eritema marginal. Ya, ahí está su mnemotécnico cáncer, para que se aprendan los criterios mayores. Pero ojo con este, artritis. Artritis es un criterio mayor, porque artralgia es un criterio menor, por si acaso. ¿Ya? Es como un poquito tramposo ese término, ¿ya? Artritis. Es una artritis de carácter asimétrico que se presenta en una articulación grande, porque la artritis reumatoidea, recordamos que tiene que presentarse en 2 articulaciones, sobre todo las distales, ¿no? Las metacarpofalángicas, ya saben eso, pero tiene que ser de forma simétrica. Pero en la fiebre reumática solamente acontece en una sola articulación, o bien la derecha o la izquierda, de un lado del cuerpo, vale la redundancia, pero de una articulación cualquiera, ¿ya? Carditis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham, eritema marginal. Sobre todo tienen que saber eso. Estos suelen preguntar bastante, ¿ya? En sus casos clínicos igual se los colocan más que signos vitales, edad del paciente, etcétera. Pueden fijarse en estos criterios mayores. Los menores pueden ser la BSG alta, asto elevado, la artralgia. Esos son los que yo más recuerdo. Criterios menores. Tienen que existir un criterio mayor, 2 menores, si no me equivoco, para dar con el diagnóstico de la fiebre reumática. O 2 mayores para saber que también estamos ante una fiebre reumática. Para la endocarditis puede generarse o bien por una, ¿cómo les diría? Una carga bacteriana, una carga, sí, ya les diré, como una carga bacteriana que recibe o llega hasta el corazón, hasta las capas, ¿no? Del corazón,
Pero también tiene que haber otro factor para que el paciente se enferme de endocarditis, que es que sufra una malformación congénita, es decir, que existan sitios en los cuales estas bacterias puedan eh, quedarse, ya se me ha ido el término, ya, pero como ejemplo les pondré para que lo aprendan mucho mejor esto, para que no confundan esta con esta, las caries, ya, ejemplo odontológico, dado que son odontólogos, casi, ya, saben que para que una caries como tal se instale, ya, o se dé, les diré, tiene que ocurrir que primero haya microorganismos, pero un factor importante también es la posición del diente. ¿Sabían eso, no ve? Que si un diente, por ejemplo, está distalizado, mesializado, ya está en un apiñamiento ya, mal posicionado, tiene mayor probabilidad de poder ahí retener a las bacterias. ¿Saben eso? ¿No ve? Pueden agarrarse de ese ejemplo para aprender esto, la parte de endocarditis. Es necesario, puede ocurrir eso, que exista una malformación a nivel de las paredes del corazón para que sean justamente sitios retentivos en los cuales la carga bacteriana o los microorganismos puedan detenerse. ¿Ya? Van a encontrar las manchas de Roth, nódulos de Osler, lesiones o manchas de Janeway y lesiones en astilla. Aquí están las lesiones en astilla, aquí están las manchas de Roth. Miento, las manchas de Roth están acá. Las manchas de Roth pueden ver en el examen de fondo de ojo. Se recuerdan que hay un examen que espero que lo hayan hecho. Yo lo hice en mi Roth con un aparatillo, les diré, ya, para ver el fondo de ojo. Ya, lo que se ve son microhemorragias a nivel del fondo de ojo, como pueden ver acá. Surgen precisamente por eso, porque hay pequeñas rupturas a nivel de los microvasos sanguíneos en el fondo de ojo. Esas son las manchas de Roth. Los nódulos de Osler son estos. Las lesiones o manchas de Janeway se ven en las palmas de manos y pies. Aquí están. Y las lesiones en astilla en los lechos unguiales. Ya. Que igual son como microhemorragias, son rupturas de los pequeños vasos, si se dan cuenta. Han surgido esas rupturas, la sangre se extravasa y la uña va creciendo, entonces ven así, como astillas, ya, para la redundancia. Chagas, causada por Trypanosoma cruzi, su vector es la vinchuca, o sea, la vinchuca es lo que lleva a la Trypanosoma cruzi. Signo de Romaña, aquí está el signo de Romaña, en un solo ojo. Y existe bradicardia. En Chagas todo se enlentece, ya la frecuencia cardíaca puede existir también a nivel más sistémico, el daño, es decir, a nivel ¿cómo se diría esto? Del sistema digestivo, sobre todo, suele verse esto, el enlentecimiento de todas las actividades, ¿ya? El examen articular que les dije que no lo veo tan necesario, ahí está la bibliografía, espérenme, ya no acaba ahí. Vamos a hacer una breve pausa, por favor, quiero tomar agua, denme chance, un ratito. ¿Dudas hasta esa parte? Pueden irlas alistando y pueden colocar si quieren aquí, en la parte del chat, ¿ya? Espérenme, vamos a tener ahorita otra parte. Tenemos 3 partes en esta retroalimentación, ya denme un momentito. En sí aprovechen el descanso. Vamos a tener un descanso